porque hay una infinidad de variantes de las talasemias, y si ustedes observaron cuando, espero yo que hayan leído, hay dos grupos principales, las talasemias alfa y las talasemias beta. Sin embargo, puede haber combinaciones tanto con drepanocitosis como con otro tipo de alteraciones de las cadenas de la hemoglobina, de tal manera que puede haber una combinación de estas. Pero es sumamente raro y es muy complicado hacer diagnósticos a menos de que tengamos antecedentes familiares o que tengamos estudios genéticos a la mano. Cuando vimos esferocitosis hereditaria y la eritrocitosis, platicábamos que esas se conocen como membranopatías. ¿Por qué? Porque el problema es en la membrana del glóbulo rojo, la membrana del eritrocito. En el caso de las talasemias, el problema son en las cadenas de hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina, desde que se da la fecundación, empieza a sintetizarse, pero no se sintetiza la hemoglobina del adulto, que está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que es la hemoglobina fetal de manera inicial. Y posteriormente está la Gower 1, la Portland y la Gower 2, y al final ya se empieza a sintetizar la hemoglobina del adulto, que es la que nosotros tenemos en su gran mayoría, más del 95-96% de la hemoglobina. El resto es prácticamente del 0.5 hemoglobina fetal, y la otra es la hemoglobina 2, que va a cambiar solamente la cadena beta por una delta, ¿no? Y aquí vamos a tocar solamente talasemia alfa y talasemia beta, no nos vamos a meter en más cosas, en más complicaciones, para que ustedes solamente sepan lo básico. Y así como las otras, donde había una alteración que hacía que el glóbulo rojo tuviera una sobrevida menor que cualquier glóbulo rojo normal, que es de 120 días, esto secundario a una alteración de la membrana del eritrocito, de tal manera que ese eritrocito se hacía más pequeño y al momento de pasar por sitios donde tenía que deformarse, ese eritrocito se destruía. A diferencia de estas, si ustedes se dan cuenta, en aquella era un grupo muy característico, donde el problema iba a ser ya sea principalmente en la combinación de espectrina con anquilina o con la banda 3.1. Aquí va a haber una variabilidad o una heterogeneidad de todo este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque van a tener características muy especiales, de tal manera que, por ejemplo, en algunas de las dos va a suceder algo que se llama hidropsis fetalis, que también se da por anemias hemolíticas del recién nacido, y prácticamente el bebé no nace, pues, o sea, o nace y fallece a las pocas horas, ¿no? Entonces, esta es una patología o una anemia hemolítica hereditaria que va a estar caracterizada por una alteración de la síntesis de las cadenas, principalmente las alfa y las beta, de tal manera que puede tener desde una variedad silente, o sea que prácticamente no lo vamos a diagnosticar, como era el caso de los pacientes con esferocitosis leve, que prácticamente el paciente va a tener, si es hombre, 12.8 hemoglobina, como lo platicamos ayer, es un ejemplo nada más. Vamos a ver que va a tener microcitosis e hipocromia con un perfil de hierro prácticamente normal, pero al final de tratar de hacer el diagnóstico va a ser muy complicado, porque va a ser solamente deficiente una pequeña parte de las cadenas de hemoglobina. Recuerden que esta es la estructura de la hemoglobina, no voy a ahondar mucho, ya lo debieron haber visto ustedes en fisiología, cómo están las dos cadenas alfa, las dos cadenas beta. En el centro está el bolsillo, donde va a estar el 2,3-bifosfoglicerato, y dependiendo de cómo se da la afinidad o la liberación del oxígeno es donde va a estar presente esto. Simple y sencillamente se va a fijar aquí en el centro, tener el oxígeno para ser transportado, ¿no? Sabiendo esto, que la hemoglobina debe tener sus cadenas tanto alfa como beta, y sabiendo que la principal función, si una de las funciones primordiales del glóbulo rojo es transporte de oxígeno, si nosotros tenemos una alteración de las cadenas, pues obviamente vamos a tener una alteración en el transporte de oxígeno, que al final eso va a ser una de las principales causas de la sintomatología de estos pacientes. Esto ya lo veíamos, pero con lo de la eritropoiesis, de que al principio va a empezar en el saco vitelino, después a nivel hepático y finalmente en la médula ósea, y de la misma manera se va a dar la síntesis de las hemoglobinas, donde vamos a tener
vean en la evolución de los pacientes cómo vamos a tener de manera inicial la GOWER1, donde va a estar conformada por unas cadenas que al final siempre van a ser alfa y no alfa, pues, porque van a tener el mismo destino en la traducción o en la síntesis de las cadenas, y sabemos nosotros principalmente que las cadenas alfa están sintetizadas por el cromosoma 11 y el cromosoma 16 por el cromosoma 11, de tal manera que cualquier alteración cromosómica en estos sitios donde se da la síntesis de las cadenas nos va a dar al final una talasemia tanto alfa como beta. De manera inicial, prácticamente todos están presentes en cierto punto del feto. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la primera que aparentemente se sintetiza es la GOWER1, donde va a estar antes de las 6 semanas de gestación, ya está presente la hemoglobina GOWER1, que es Z epsilon, y posteriormente van a empezar a sintetizarse la Portland y la GOWER2, donde van a ir cambiando Z gamma, alfa epsilon, de tal manera que este es un paso previo a la aparición de la hemoglobina fetal, que va a estar predominantemente hasta los 6 meses del bebé, y posteriormente a esto va a empezar a sintetizarse a mayor incremento la hemoglobina final, que es la hemoglobina del adulto, que es la hemoglobina A, y posteriormente en una cantidad mucho más pequeña la hemoglobina 2. Esto es bien importante que ustedes se lo aprendan porque se los voy a preguntar en el examen. Entonces, esto tienen que identificar cómo están conformadas cada una de las hemoglobinas y en qué semana de la gestación empiezan a sintetizarse, ¿no? La distribución de estas enfermedades pues, prácticamente es en África y parte de Europa y algunos sitios de Asia. Sin embargo, aquí también está presente, y esto debido, recuerden que cuando se dio la colonización, pues cuando llegaron los europeos, pues traían muchos esclavos, y esos esclavos principalmente en africano. Al momento de traer estos esclavos de origen africano y llegan al continente americano, pues se da ese intercambio cultural o intercambio genético, vamos a ponerlo así, de tal manera que ellos, en vez de traernos algo con la conquista, pues empezaron a traernos un montón de enfermedades como la hemofilia, von Willebrand, en este caso las talasemias, entre otras, ¿no? Entonces, la distribución va a ser principalmente en estos sitios. Sin embargo, no es exclusiva, simple y sencillamente que son los sitios donde mayor probabilidad de encontrar pacientes con talasemia podemos encontrar. Sin embargo, como les platicaba ya cuando vimos la clase de abordaje de pacientes con anemia, Mazatlán es uno de los sitios donde también hubo ahí o hay mucho intercambio cultural, de tal manera que hay mucho en Mazatlán, Los Cabos, Veracruz, hay muchos sitios donde empieza a haber un montón de pacientes con talasemia, pero a veces no se diagnostica. Esto es una foto del libro, obviamente no, creo que es del Sanz, si mal no recuerdo, del Williams, no recuerdo exactamente, pero esto es parte de una paciente con una beta talasemia, pero una talasemia mayor, o sea, eso se conoce como anemia de Cooley. Cuando hablamos de beta talasemia, ¿qué quiere decir? Pues simple y sencillamente que va a ser aquel paciente que va a tener una deficiencia de las cadenas beta hemoglobina. Recuerden que las cadenas beta van a estar sintetizadas por el cromosoma 11, cualquier alteración ahí va a hacer que no exista una producción o que exista una disminución de la producción de las cadenas beta, de tal manera que el paciente puede ser desde una beta talasemia silente, una beta talasemia menor, hasta una anemia de Cooley, donde vamos a ver que el paciente va a tener una hemólisis muy, muy importante. Para que ustedes se den una idea, todas estas son las combinaciones que se pueden presentar, pero en cuanto específicamente las beta-talasemias, no estamos hablando de las combinaciones con beta-talasemia, más drepanocytosis, más hemoglobina C, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta que yo les decía al principio, y ven esta, que se llama talasemia silente, quiere decir que va a ser sumamente complicado hacer el diagnóstico. Vean, una talasemia silente prácticamente va a tener todo normal. A lo mejor lo único que vamos a tener anormal es que el paciente nos va a decir que tiene antecedente de familiares con talasemia. Entonces, a este paciente ya le hacemos
un estudio genético y nos arroja que el paciente tiene una talasemia silente y prácticamente el paciente no tiene manifestaciones. Pero conforme se va disminuyendo la síntesis de las cadenas beta, pues simple y sencillamente el paciente tener una talasemia silente o una talasemia menor, donde la hemoglobina prácticamente va a estar entre 11 y 12 de hemoglobina, el paciente puede tener una talasemia mayor y este paciente va a tener una hemólisis importante de tal manera que va a empezar a haber un montón de precipitados o simple y sencillamente los glóbulos rojos se van a empezar a hemolizar y este paciente va a tener un montón de complicaciones que ya hemos platicado desde que hablamos de esferocitosis hereditaria, como un paciente que tiene una eritropoiesis aumentada, que tiene hipoxemia, o que tiene alteraciones en el transporte del oxígeno, va a tener alteraciones propiamente en el... ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esto y vemos un paciente con beta-talasemia, vamos a ver que el hecho de tener un aumento o un incremento de esas cadenas alfa, porque no es lo normal, porque recuerden que la hemoglobina del adulto es alfa-beta, podemos tener dos cosas. Incremento de la hemoglobina 2, porque recuerden que es alfa-delta, pero principalmente vamos a tener un acúmulo de cadenas alfa, de tal manera que siempre el acúmulo o el exceso de estas cadenas alfa favorece que exista precipitación. De tal manera que esto va a ocasionar que exista hemólisis y obviamente pues una destrucción prematura de los glóbulos rojos. Obviamente no van a vivir esos 120 días, a lo mejor van a vivir 70, 80 días. Y este hemólisis, recuerden que principalmente puede ser en dos sitios, intravascular o extravascular, pero aquí recuerden que el sedazo o el filtro para los glóbulos rojos pues es principalmente el vaso. Entonces estos pacientes empiezan a tener esplenomegalia, esa esplenomegalia empieza a ocasionar un incremento de tamaño con un secuestro no solamente de los glóbulos rojos que se están hemolizando, sino también de plaquetas y de leucocitos. Obviamente estos pacientes, aparte de tener anemia por la hemólisis que van a tener y por esa precipitación que se va a dar en los glóbulos rojos, pueden llegar a tener una pancitopenia secundaria por una esplenomegalia muy importante. Si yo tengo un paciente que obviamente está teniendo hemólisis, hemólisis, hemólisis tras hemólisis, y obviamente va a tener más demandas, porque recuerden que hay algo que se llama receptores de hipoxia, lo que va a ocasionar es que estos receptores de hipoxia van a mandar una señal a la médula ósea, donde también está la eritroferrona con la captación de hierro, y va a hacer que exista una eritropoiesis ineficaz. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es demasiada la hemólisis que empieza a tener el paciente, de tal manera que no voy a poder compensar esa hemólisis y el paciente empieza a desarrollar anemia. Y dado que el paciente tiene una anemia importante, lo que se hace con la finalidad de tratar de disminuir las complicaciones en aquellos pacientes que tienen una talasemia mayor o que tienen una anemia de Curie, que son aquellos que tienen una deficiencia prácticamente completa de las cadenas beta, que tienen una esplenomegalia importante y que tienen estas alteraciones, si ustedes se dan cuenta cómo se ven alteraciones óseas aquí en este pequeño, o en esta pequeña, vamos a ver que nosotros empezamos a transfundirlo de tal manera que estemos intentando compensar la hemólisis con transfusiones. El gran problema es que aparte de esta anemia, si yo tengo una disminución de los glóbulos rojos, que son aquellos que van a transportar el oxígeno, y yo ocupo que para que ese transporte se dé adecuadamente tenga dos cadenas alfa y dos cadenas beta, pues simple y sencillamente voy a tener una alteración en el transporte del oxígeno. ¿Por qué? Porque voy a tener hemoglobina fetal. Y a mí no me conviene tener hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque recuerden que la hemoglobina fetal es muy egoísta, no favorece que se libere el oxígeno a los tejidos, de tal manera que todo eso va a ocasionar que el paciente tenga hipoxia. Y lo que platicamos ahorita de este eritropoiesis ineficaz va a hacer que la eritropoietina se incremente, la médula se empieza a trabajar de manera exagerada, de tal manera que va a haber una eritropoiesis súper incrementada, y esto va a ocasionar las malformaciones óseas que ya veíamos hace 2 días, que principalmente uno de lo que más vemos nosotros es el cráneo en cepillo, y la otra es que estos receptores de hipoxia y este incremento de eritropoietina lo que va a hacer es que exista un incremento en la absorción de hierro. ¿Por qué? Porque yo estoy detectando
que mi cuerpo tiene hipoxia. Si yo tengo hipoxia, pues echo a andar los mecanismos compensadores, y uno de esos mecanismos compensadores ante un incremento de la eritropoiesis, pues es captar más hierro. Y si yo capto más hierro, lo único que voy a hacer es, no voy a favorecer que el paciente solamente tenga un incremento de la eritropoiesis, sino que voy a ocasionar que exista una sobrecarga de hierro. ¿Por qué? Porque voy a estar captando todo el hierro prácticamente que esté entrando. Entonces estos pacientes van a tener complicaciones importantes por esa sobrecarga de hierro que se va a empezar a depositar principalmente en hígado, se puede depositar a nivel del sistema nervioso central, se puede depositar a nivel del a nivel pulmonar. Entonces esos pacientes empiezan a tener a nivel cardíaco, y esos pacientes empiezan a tener, aparte de las complicaciones por hipoxemia y las alteraciones del crecimiento, vean también la deficiencia de ácido fólico, esto ya lo platicamos hace 2 días, es una cardiomiopatía, de tal manera que esos pacientes pueden llegar a morir de patología cardíaca, de cirrosis hepática, de insuficiencia pancreática. Entonces es sumamente complicado tener nosotros un paciente que no esté diagnosticado con una beta-talasemia pero mayor. A lo mejor los pacientes con beta-talasemia o con talasemia silente o con una talasemia menor, pues no van a llegar a tales complicaciones. ¿Y esto por qué? Pues porque es lógico, porque si yo no tengo una eritropoiesis tan incrementada, pues simple y sencillamente no voy a tener tanta hipoxia, y por lo tanto no voy a tener tampoco tanta absorción de hierro, ¿no? Y por el otro lado tenemos las talasemias alfa, pues el mismo nombre lo dice. Si yo les digo que la talasemia beta es una deficiencia de cadenas beta, pues la talasemia alfa es una deficiencia de cadenas alfa. Recordando que la hemoglobina del adulto es alfa-beta, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque si yo no tengo beta, pues puedo generar hemoglobina fetal, porque es alfa-gamma. Si yo no tengo beta, también puedo generar hemoglobina 2, que es alfa-delta. Pero si yo no tengo alfa, pues no puedo generar ninguna de las hemoglobinas, porque prácticamente todas las hemoglobinas que tenemos nosotros tienen alfa, tanto la hemoglobina A1 o A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Y de la misma manera, la presentación es muy heterogénea, así como en las beta-talasemias pueden ser pacientes que tienen formas asintomáticas, que no tienen nada, que no se pueden diagnosticar más que con estudio genético. Puede haber aquellos que prácticamente o mueren dentro del útero o nacen y prácticamente se mueren. Y es, si las talasemias beta en algunas ocasiones es difícil diagnosticarlo, esto aún más es difícil en aquellos que son rasgos talasémicos, ¿no? Vean, es prácticamente, y lo complicado aquí es que generalmente, a diferencia de las beta, donde solamente es son 2 beta, aquí son 4 cadenas que se pueden llegar a presentar. El problema no es cuando hay una deficiencia de una de ellas, pues, o cuando hay una lesión. ¿Por qué? Porque es un rasgo, el paciente no tiene ninguna manifestación, el paciente no tiene anemia, no tiene complicaciones. El problema es cuando el paciente simple y sencillamente no produce por déficit del cromosoma 16 ninguna cadena alfa. ¿Por qué? Porque no puedo formar ningún tipo de hemoglobina. ¿Qué es lo que hace? Pues simple y sencillamente empieza a haber tetrámeros de las cadenas que están libres. ¿Y cuáles me quedan libres? Pues las beta, y esos tetrámeros de cadenas beta se llama hemoglobina H, y hay hemoglobina gamma, y esos tetrámeros de hemoglobina gamma se llama hemoglobina de Barth. Entonces, aquellos pacientes que van a tener una deficiencia total de las cadenas alfa van a desarrollar estas dos, y el problema son aquellos que desarrollan hemoglobina de Barth, que prácticamente se mueren intrauterinos. O sea, no hay nada que hacerles a esos bebés, aunque los transfundas, nacen y prácticamente duran unas horas o 1 o 2 días y fallecen. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente van a estar hemoglobizando tan importantemente que la médula ósea no va a poder compensar, y esto va a ocasionar que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o daño hepático secundario a la insuficiencia cardíaca, y el bebé se va a morir. Desgraciadamente, y ustedes a lo mejor leyeron por ahí que hay algunos tratamientos que ahorita los vamos a mencionar de modificación genética. No hemos llegado a eso. Si ya existiera o si ya lo tuviéramos a la mano, pues simple y sencillamente ya ni estaríamos hablando de las talas.
El diagnóstico, pues es muy sencillo en realidad. Si nosotros nos orientamos o vemos una buena biometría hemática o la interpretamos de una manera correcta, vamos a saber que si vemos un paciente con volumen corpuscular medio, o sea, microcítica, hipocrómica, con la concentración media de hemoglobina normal, una amplitud de distribución eritrocitaria normal, pero con reticulocitosis, pues no es una esferocitosis. ¿Por qué? Porque la esferocitosis tiene esto elevado. ¿Y por qué no es una deficiencia de hierro? Pues porque tiene reticulocitosis. Y aparte de esa reticulocitosis, si nosotros volteamos a ver las bilirrubinas, vamos a ver que el paciente tiene bilirrubina indirecta elevada y la DH elevada. Recuerden que estos son marcadores indirectos de hemólisis. Entonces, siempre es bien importante que cuando vemos un paciente con volumen corpuscular medio o microcítica hipocrómica, no digamos, es que es una deficiencia de hierro. No, tenemos que voltear a ver el resto de los parámetros de laboratorio o el resto de las índices que nos reporte el laboratorio para nosotros poder hacer un diagnóstico. Obviamente si me dicen, bueno, como ayer en la consulta que vi una paciente con 11 hemoglobina, microcítica, hipocrómica, la amplitud de distribución eritrocitaria estaba incrementada, no tener reticulocitos, y yo le pregunto, bueno, ¿cuándo fue su primera regla? No, pues a los 8 años. ¿Cada cuánto le baja? Cada 28 días. Okay. ¿Cuántos días le dura? Me dura 10 días. Es un montón. Y el día que más le baja, ¿cuántas toallas utiliza? No, pues utilizo como unas 7 nocturnas. Pues no sé, pero me imagino que debe ser mucho. Ganas de comer hielo, tierra. El ladrillo me encanta, no puedo dejar de comer ladrillo. Pues eso no es una talasemia, es una deficiencia de hierro. O sea, prácticamente ahí la clínica nos está ayudando, pero si esa paciente me dijera que no tiene nada de eso, que tiene una microcitosis, hipocromía, esto está normal, eso está normal, y casualmente alguien por ahí le pidió reticulocitos, si están elevados, pues yo tengo que pensar como una primera posibilidad una talasemia, cual no lo sé, ¿por qué? Porque tengo que investigarlo, ¿de acuerdo? Si yo quiero saber, por ejemplo, en el caso de las beta-talasemia, ¿qué tipo de talasemia es? Pues pido algo que se llama electroforesis de hemoglobina, donde me reportan, que sea muy chiquita la imagen, cómo están distribuidas la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. La mejor en esta paciente, ¿no? ¿Sabes qué? La hemoglobina A está en 90%. La hemoglobina A2 está en el 8% y la hemoglobina fetal está en el 2%. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Pues no está sintetizando beta. ¿Por qué? Porque tiene un incremento de la hemoglobina fetal y de la hemoglobina A2. ¿Por qué? Porque yo sé que la hemoglobina fetal tiene alfa gamma y la hemoglobina A2 tiene alfa delta. El problema está en las betas. O sea, prácticamente yo estaría haciendo un diagnóstico de una beta talasemia. Y si queremos ver si es una deficiencia de hierro, es decir, ¿sabes qué? Pues no tengo cómo pedir de manera rápida una electroforesis de hemoglobina. Hay un montón de índices. De hecho, con la paciente que les comenté de Mazatlán, hicimos un caso clínico porque resulta ser que toda su familia, ella, sus hijos, sus hermanos y sus papás tenían beta talasemia. Hay un montón de índices para poder nosotros orientarnos si estamos frente a una ferropenia o si estamos frente a una talasemia. Y uno de ellos es ese índice que se llama el índice de Menzel. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una división sobre el volumen corpuscular medio entre los glóbulos rojos. Si nos da menor de 13, lo más probable es que estemos frente a una talasemia. Si nos da mayor de 13, probablemente estemos frente a una anemia por deficiencia de hierro. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los pacientes con deficiencia de hierro, conforme va bajando la hemoglobina, va disminuyendo el volumen corpuscular medio. A diferencia de los pacientes con talasemia, podemos ver pacientes con 11 hemoglobina y un volumen corpuscular medio de 50. O sea, como que no corresponde la anemia al tamaño del glóbulo rojo. Yo esperaría, si veo un volumen corpuscular medio de 50, tener 4 de hemoglobina, es un ejemplo, pero no tener 10. O sea, prácticamente no está, el grado de anemia no está tan marcado como para tanta microcitosis. Entonces, en los pacientes con talasemia, eso sucede. Vemos hemoglobinas no tan bajas, 11, 10.5, pero con volumen corpuscular medio muy marcado y hemoglobina corpuscular media también muy marcada. O sea, que no corresponden, están discordantes prácticamente a la
hemoglobina. Y la otra es que en estos pacientes, pues obviamente si vemos que es un paciente que tiene eso, pues lo primero que preguntamos es, ¿tienen más familiares con anemia? Pues sí, doctor, todos mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis papás, pues, prácticamente estamos haciendo un diagnóstico, ¿no? Una vez que hacemos el diagnóstico, si ustedes pusieron atención a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues simple y sencillamente dos cosas. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar embolizando de por vida. ¿Por qué? Porque lo trae, o sea, es genético, lo trae ya una alteración cromosoma 11, cromosoma 16, deficiencia de cadenas beta o deficiencia de cadenas alfa. Lo que tenemos que evitar, simple y sencillamente, es esto que está aquí y esto que está aquí abajo, que es la sobrecarga de hierro, que es principalmente por lo que fallecen los pacientes. ¿Y por qué evitar esta expansión de la médula ósea? Pues, simple y sencillamente para darle una buena calidad de vida al paciente, y aquí es para que no se me vaya a morir de las complicaciones por sobrecarga. Teniendo en cuenta esas dos cosas, lo primero que yo debería hacer en un paciente que diagnostico con talasemia es pedir un perfil de hierro. ¿Por qué? Porque si yo veo que ese paciente tiene más de 1500 de ferritina, recuerden que la ferritina son los depósitos de hierro, si yo tengo más de 1500, tengo que hacer que eso disminuya, porque a mayor de 1500 ya está demostrado que el hierro se empieza a depositar en otros órganos y es donde el paciente se va hacia este lado, hacia la muerte prácticamente, si yo no hago algo con ese paciente. ¿Y qué es ese algo? Pues utilizar quelantes de hierro. Esto es para los pacientes que en algunas ocasiones son talasemia no dependiente de transfusión. Hay algunos pacientes que no se les hace absolutamente nada más que la pura quelación. Hay dos medicamentos, está la desferoxamina y el deferasirox. El que más utilizamos es el deferasirox, porque es vía oral. La deferoxamina es inyectado. Obviamente tiene un montón de efectos secundarios, no lo vamos a hablar ahorita, pero principalmente es náusea, vómito, intolerancia al medicamento. Y casi siempre tratar de que el paciente no se vaya hacia este lado, que es la expansión de la médula ósea y no tenga estas complicaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simple y sencillamente tratando de que el paciente se mantenga entre esto de hemoglobina, entre 9 y 11, con eso disminuyo el riesgo de esa hipoxia que va a tener de manera constante y de manera secundaria disminuyo la absorción de hierro. Entonces, si yo mantengo al paciente entre esto, o si el paciente tiene una alfa o beta talasemia y está en 10 de hemoglobina, pues prácticamente no le voy a hacer nada porque estoy asegurando que el paciente tenga un desarrollo adecuado. La esplenectomía, ¿en quiénes se utilizan? Pues a lo mejor es el paciente que tiene una anemia de Cooley, como vimos al principio, donde está la niñita, ya muy marcada. Ustedes, esto que está marcado es el tamaño del vaso, es una esplenomegalia muy importante. De hecho, llegan a desarrollar lo que se llama esplenomegalia masiva, donde el vaso llega hasta la línea media y prácticamente hasta la cresta ilíaca izquierda. En estos pacientes, como aparte de todo eso, llegan a tener más anemia, pero por secuestro, o pancitopenia por secuestro, pues lo que se puede hacer es hacer una esplenectomía. No va a curar la talasemia, pero sí va a mejorar las complicaciones probablemente de la talasemia. Y la única forma actualmente de curar a los pacientes, olvídense de la terapia génica. Sí existe y dicen que va a funcionar, que hay que modificar los genes, pero bueno, eso es cosa que todavía no hemos llegado hasta ahí. Pero actualmente el tratamiento que va a curar al paciente es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Un trasplante de médula ósea, pues, nada más que así se conocía antes. Ahora sabemos que se puede hacer de tres formas: puede ser de sangre periférica, puede ser de médula ósea o puede ser de cordón umbilical. Hay dos tipos o tres tipos de trasplante. El autólogo, o sea, yo mismo me doy mis propias células, que después vamos a hablar para qué paciente sirve conforme vayamos viendo las patologías. Un ejemplo de ello es el mieloma múltiple. El trasplante alogénico, que quiere decir de alguien que no soy yo, puede ser mi hermano, puede ser alguien compatible conmigo 10 de 10, o un trasplante haploidéntico, que quiere decir que mínimamente va a compartir conmigo la mitad de su haplotipo. Entonces, esto se puede llegar a hacer en esos pacientes. Desgraciadamente, esto no está disponible para todos los pacientes. A lo mejor en Europa sí tienen mucha disponibilidad, en Estados Unidos, pero en México realmente no.
En México yo creo que se trasplanta de todo lo que se tiene que trasplantar. Si digo 10%, capaz sí se me hace mucho el porcentaje que se trasplanta. Tenemos un montón de pacientes que por baja disponibilidad, aquí no hay un banco, así como los bancos de sangre, en Europa hay una red de bancos de médula ósea o de células progenitoras hematopoyéticas. Aquí no existe, y si existe está en el INDRE, la información, y es carísimo poder lograr encontrar un donador. Entonces, aquí en estos pacientes se utiliza el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, principalmente alogénico o aplidéntico. Alguien que no sea yo mismo, no tiene caso que me pongan mis propias células. Y otra, pues si yo tengo talasemia, pues, ¿para qué me ponen de mi hermano? Lo más probable es que mi hermano también tenga. Entonces sería principalmente de un donador no relacionado. ¿Qué quiere decir? De alguien que no tengo idea quién es, pero que es compatible conmigo, su HLA, ¿no? Y aparte de la disponibilidad, el gran problema del trasplante son estas tres cositas. ¿Se acuerdan que yo les decía que el problema es que como hay una hipoxemia, esta hipoxemia hace que incremente la eritropoiesis, este incremento de eritropoiesis junto con la hipoxemia hace que exista más incremento en la absorción de hierro? Si yo este paciente no lo quelo adecuadamente en el momento ideal, lo que voy a ocasionar es que el paciente tenga complicaciones. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un tratamiento inadecuado con quelantes, porque la ferritina sigue estando por arriba de 1500, que ya tiene daño hepático, y que ese daño hepático, aparte de la cirrosis por la esplenomegalia, tenga hepatomegalia, va a tener un muy mal pronóstico. De tal manera que dependiendo de los factores que voy a tener para un trasplante, son los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los que se tienen que trasplantar? Estos, que no tienen factores de riesgo. O sea, que yo ocuparía hacer un diagnóstico muy temprano en ese paciente para que no me desarrolle una alteración, porque sabemos nosotros que una vez que incremente la ferritina más de 1500 va a tener esas complicaciones. Dos factores de riesgo, ahí te ponen una balanza. Bueno, valora qué tanto riesgo-beneficio es trasplantar al paciente. ¿Es un paciente joven? ¿Es un paciente ya de edad avanzada? ¿Por qué? Porque sabemos que el trasplante a mayor edad es peor pronóstico, y los pacientes del grupo 3 pues prácticamente no se trasplantan, se les da solamente sintomáticos, se transfunden. El gran problema de las talasemias es que para lograr eso es súper complicado. ¿Por qué? Porque como son pacientes que están politransfundidos, ya está bien demostrado que por arriba de 10 unidades transfundidas, el paciente prácticamente tiene más de 1500 de ferritina. Aunado a las transfusiones, al incremento de la absorción del hierro, pues esto es sumamente complicado manejar. Por eso es que desde la infancia idealmente se debería hacer el diagnóstico para que el paciente no evolucione a una cirrosis hepática, que no tenga hepatomegalia y que tenga la suerte de haberse ganado el melate, haber encontrado un donador compatible que no es un familiar principalmente, porque lo más probable es que su familiar pues también tenga talasemia. Entonces, para fines prácticos y sencillos, de no meternos en mucha genética, en mucha variabilidad de las talasemias, esos son los dos grandes grupos, son los más frecuentes. Yo he visto aquí como 3 familias de pacientes con talasemia, beta-talasemia. Una es la señora que es de Mazatlán, otra que la diagnosticamos durante el embarazo y la mandaron porque aparentemente era una deficiencia de hierro. Ya le habían puesto Renegy, que es hierro parenteral, en 2 ocasiones. La vemos nosotros, vemos que la ferritina está súper elevada, le mandamos pedir reticulocitos, tenía reticulocitosis, vimos el frotis, tenía dianocitos, le pedí la electroforesis y obviamente salió con la hemoglobina 1 disminuido, la 2 incrementada, y prácticamente hicimos un diagnóstico de una talasemia. Y el índice de Menser estaba menor a 3. Entonces, desde ahí hicimos el diagnóstico en esa paciente. Ella tiene también, sus hermanos tienen talasemia, y la otra paciente yo la vi en mi consultorio privado, donde es una paciente que ella tiene talasemia, y por ende yo le pregunté que si tenía algún familiar con anemia. Me dijo, pues es que mi hijo siempre sufre de anemia, y por resulta ser que mi hijo también tiene talasemia. El problema es que no los diagnosticamos